Hola, hola. En este video vamos a hablar de cómo obtener los puntos máximos y mínimos de una función y va a ser con un ejemplo bastante sencillo. Entonces, supongamos que tenemos una función f de x igual a 3x quinta menos 5x cúbica. Entonces, lo primero que se tiene que hacer para poder calcular los máximos y mínimos es obtener la primera derivada. Entonces, derivamos la función f de x para obtener f' de x y la derivada de 3x quinta menos 5x cúbica va a ser 15x cuarta menos 15x cuadrada. Aquí tenemos la primera derivada. Una vez que se tiene la primera derivada, lo que se tiene que hacer es encontrar el valor de x para obtener los puntos críticos. Entonces, aquí vamos a tener que de la función 15x cuarta menos 15x cuadrada, nosotros podemos factorizarla de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a factorizar e igualar a 0. Entonces tenemos que va a ser 15x cuarta menos 15x cuadrada igual a 0. ¿Para qué? Para poder encontrar las soluciones en x. Entonces nosotros podemos factorizar un 15x cuadrada, por lo tanto nos quedaría como 15x cuadrada multiplicando a x cuadrada menos 1 igual a 0. Entonces aquí podemos romper esto en factores igualando cada uno de los factores a 0, por lo que nos quedaría de este primer factor 15x cuadrada igual a 0 y solucionamos este factor, por lo que nos quedaría como 15x cuadrada igual a 0 entre 15. Por lo tanto, entonces nuestra x1, vamos a llamarle, va a ser 0. Entonces, solucionando este segundo factor, tenemos que es x cuadrada menos 1 igual a 0 y vamos a despejar, tenemos x cuadrada igual a 1 y aquí tenemos una x cuadrada, por lo tanto tenemos que sacarle raíz, que sería x igual a la raíz de 1. Y cuando tenemos raíz tenemos que sacar la parte positiva y la parte negativa. Por lo tanto vamos a llamarle que sería, si aquí ya tenemos nuestra primer x, vamos a tener que sería x2 igual a 1 y x3 igual a menos 1. Tenemos la parte positiva, la parte negativa y nuestra primer x, que es igual a 0, x2 igual a 1 positivo y x3 igual a menos 1. Con esto ya nosotros tenemos los puntos críticos. Una vez que tenemos los puntos críticos, el siguiente paso es encontrar la segunda derivada. Entonces vamos a encontrar f' de x. Aquí tenemos la primera derivada, que es 15x cuarta menos 15x cuadrada, por lo tanto tenemos que derivar esta función y nos quedaría como 60x cúbica menos 30x. Esta es la segunda derivada de la función f de x. Entonces, una vez que tenemos la segunda derivada, hay que evaluar los puntos críticos, que en este caso tenemos 3. Por lo tanto, entonces vamos a, y aquí lo voy a poner, sustituir puntos críticos. Puntos críticos. Y estos los tenemos que sustituir en la segunda derivada. Por lo tanto, entonces, para el primer punto crítico, que sería para x1 igual a 0, vamos a tener que f' de 0 va a ser igual a 60 por 0 al cubo menos 30 por 0. Y esto nos da 0 al cubo, pues es 0 y 30 por 0 también nos da 0. Por lo tanto, esta primera parte es 0. Ahora, para x2 igual a 1, vamos a sustituir igual en la segunda derivada. Tenemos que sería f' de 1, vamos a tener 60 por 1 al cubo menos 30 por 1 y 1 al cubo es 1, por lo tanto es 60 por 1 menos 30, por lo tanto nos da 30 positivo. Y finalmente tenemos f' de menos 1, por lo tanto vamos a tener 60 por menos 1 al cubo menos 30 por menos 1 y esto nos da menos 1 al cubo es menos 1, por lo tanto este pedazo nos da menos 60 y
menos 30 por menos 1 nos da 30 positivo, por lo tanto aquí vamos a tener un menos 30. Entonces ya tenemos aquí tres valores de nuestros puntos críticos para saber si son máximos o mínimos. Y lo primero que tenemos que ver es el primer punto crítico. Vamos a ponerlo aquí. El primer punto crítico es igual a 0. Y entonces, cuando tenemos algo que nuestra función, nuestra segunda derivada, evaluada en el punto crítico, nos da 0, tenemos que no hay ni máximos ni mínimos. Entonces, en este caso, no hay máximos ni mínimos. Máximos ni mínimos. Ahora, cuando evaluamos en el segundo punto crítico, que es 1, tenemos que aquí fb' es igual a 30, por lo tanto, esto es mayor a 0. Y aquí nosotros podemos identificar que nuestra función es creciente. Por lo tanto, aquí es como a la inversa, si tenemos una función creciente o que a la hora de evaluar el punto crítico en la segunda derivada, si nos da positivo, vamos a tener un mínimo. Entonces aquí tenemos un mínimo. Y aquí tenemos menos 30, por lo tanto, esto es menor a 0. Cuando es menor a 0, vamos a tener un máximo. Entonces aquí nosotros ya tenemos, cuando es igual a 0, no tenemos ningún máximo ni mínimo. Cuando tenemos que nuestro punto crítico evaluado en la segunda derivada es mayor a 0, tenemos un mínimo. Y cuando tenemos nuestro punto crítico evaluado en la segunda derivada como un número negativo, entonces vamos a tener un máximo. Y entonces este es el proceso para cualquier función en la que se quieran identificar máximos y mínimos. Paso número 1, primera derivada. Igualamos a 0 para poder sacar los puntos críticos, sacamos la segunda derivada y evaluamos los puntos críticos en la segunda derivada y se hace este análisis. Igual a 0, no hay máximos ni mínimos, mayor a 0 tenemos un mínimo y menor a 0 tenemos un máximo. Espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video.